matsa, matska, matse. La raíz onomatopéyica mak en el léxico felino balcánico. 1. El problema. En las lenguas del área balcánica existe un grupo de palabras para designar al gato. El rumano matsa, el serbocroata machka, el búlgaro dialectal machka, el albanés matse, que no derivan de la raíz velar latina catus, dominante en el resto de Europa, y que muestran entre sí un evidente parentesco fonético. Comprender el origen de este agrupamiento y las relaciones genealógicas entre sus miembros significa iluminar un capítulo significativo de la historia lingüística balcánica, hecha de contactos, préstamos y convergencias entre familias lingüísticas diversas. 2. La raíz onomatopéyica mak. Origen y ubicación lingüística. El eje etimológico del grupo es la raíz onomatopéyica mak, documentada en el eslavo meridional. La rama que se desarrolló de forma autónoma tras la disolución de la unidad protoeslava, ocurrida aproximadamente durante los siglos VI y VII de la Era Común, cuando las migraciones eslavas llevaron poblaciones enteras al área balcánica. Es importante precisar desde el principio que mak no es una forma paneslava. El ruso usa kochka, el polaco kot, el checo kochka. Ninguna forma mak en las ramas oriental y occidental. Se trata por tanto de una innovación léxica propia del eslavo meridional, desarrollada en el área balcánica verosímilmente entre los siglos VII y IX, y desde allí difundida a las lenguas vecinas por contacto. La base maca se considera de origen onomatopéyico, modelada sobre el maullido del gato o sobre un llamado afectuoso, del tipo del alemán mitze, del francés matou, del italiano micho, y generó por derivación el tipo machka, con sufijo diminutivo femenino ka, que está en la base de las formas documentadas en serbocroata y búlgaro. 3. El búlgaro. 2 palabras para el gato. El búlgaro ofrece un caso particularmente instructivo porque conserva 2 estratos léxicos distintos. El término estándar de la lengua moderna es kotka, descendiente regular del tipo eslavo kotka, emparentado con el latín catus a través de un préstamo antiguo que remonta probablemente al período de difusión del gato doméstico en Europa, entre los siglos IV y VI. El búlgaro ha mantenido como término principal la raíz velar de la tradición latina. Paralelamente existe sin embargo el término coloquial y dialectal machka, derivado del tipo eslavo meridional maka. La forma onomatopéyica, viva en el habla pero no elevada a estándar, testimonia la coexistencia histórica de las 2 raíces dentro de una misma lengua eslava. Esta duplicidad refleja 2 momentos distintos: la adquisición antigua de la forma kot, junto con el gato doméstico, probablemente antes del siglo VI, y el desarrollo posterior autónomo de maca en el área balcánica. 4. El serbocroata. Machka como término estándar. En serbocroata la situación es la inversa respecto al búlgaro. Es precisamente machka, derivada del tipo eslavo meridional maka, el término estándar y universal para el gato, mientras que las formas derivadas de kot sobreviven solo en usos marginales. El diccionario etimológico comparativo registra la herencia directa, heredada del eslavo meridional, de maka más el sufijo diminutivo ka, probablemente de origen onomatopéyico. El serbocroata machak designa al gato macho. La estandarización de machka en serbocroata, a expensas de formas concurrentes, habrá ocurrido durante la Edad Media, en un área de intenso contacto con las poblaciones romanizadas y albanófonas de los Balcanes. 5. El albanés matse, préstamo del eslavo meridional.
El albanés matse, variante gráfica matse, gata, machok, gato macho, es el término estándar para el gato en la lengua albanesa moderna. Su origen ha sido aclarado por el Diccionario Etimológico Albanés de Vladimir Orel, publicado en 1998, que lo remite explícitamente al eslavo maka, con el respaldo del estudio de Anila Omari sobre las relaciones lingüísticas albanesas y serbias, publicado en 2012. El préstamo ocurrió durante el período de intenso contacto entre hablantes albanófonos y eslavos meridionales, verosímilmente entre los siglos VII y X, cuando las migraciones eslavas alcanzaron los territorios de la actual Albania y Serbia. Esta conclusión es lingüísticamente importante. Matse no es un residuo de sustrato paleobalcánico o ilirio. Como una lectura superficial de la correspondencia fonética con el rumano matsa podría sugerir, sino un préstamo eslavo meridional que el albanés adoptó y estabilizó como término felino principal, desplazando eventuales formas anteriores no documentadas. 6. El rumano matsa, antes que písica. El rumano matsa, variantes. Matsa, matsa, grafías arcaicas MTSA con acento agudo, se inserta en este cuadro como la voz más antigua documentada en el léxico felino rumano, anterior a la difusión de písica. Las principales obras etimológicas, Cioranescu, Tictin, el Diccionario Explicativo de la Lengua Rumana, proponen para matsa un origen onomatopéyico paralelo al de la raíz eslava meridional maka, con posible mediación directa del eslavo meridional. El contacto entre la población daco-romana, antecesora de los rumanos, y las poblaciones eslavas fue intensísimo entre los siglos VI y X. Es en este arco temporal cuando la mayor parte de los préstamos eslavos fundamentales del rumano entraron en la lengua, y matsa pertenece verosímilmente a esta misma fase. La correspondencia con el búlgaro dialectal machka y el serbocroata machka es evidente en el plano fonético, y la cronología del contacto la hace plenamente plausible. Lo que distingue el caso rumano es que matsa, aunque permanece viva en el habla coloquial y proverbial, no se convirtió en el término estándar de la lengua escrita. Esta función la asumió písica a partir del siglo XVII. 7. Anterioridad de matsa respecto a písica. Las documentaciones confirman que matsa precede a písica en la historia escrita del rumano. En los principados de Valaquia y Moldavia, donde el eslavo eclesiástico fue lengua oficial de cancillería desde mediados del siglo XIV hasta el siglo XVI, los raros insertos vulgares rumanos en documentos prácticos, inventarios de bienes, actos de donación, registros rurales, muestran las variantes MTSA con acento agudo o matsa como término corriente para el gato. El término písica, en cambio, se afirma plenamente en la prosa literaria y culta a partir del siglo XVII, es decir, en un momento históricamente más tardío. El Diccionario de la Lengua Rumana Literaria Antigua, que cubre el corpus del período 1640 a 1780, registra matsa como voz común y tradicional, considerada más arraigada en el uso popular que písica. La presencia de locuciones idiomáticas ya consolidadas en el antiguo rumano, matsa blanda, gato manso, dicho de persona que oculta sus intenciones, y como una matsa mojada, como un gato empapado, dicho de persona abatida, testimonia que matsa era, mucho antes de su primera documentación escrita, una palabra plenamente integrada en la vida lingüística y cultural del pueblo rumano, con un repertorio de usos figurados y proverbiales que solo se adquiere a lo largo de generaciones.
8. Un campo léxico sin raíces latinas directas. El cuadro general del léxico felino rumano, matsa, písica, kotoi, del eslavo kot, pisoi, no contiene ninguna continuación directa de catus. También kotoi, que podría parecer el único rastro de la raíz velar, deriva verosímilmente del eslavo kot con el sufijo rumano oi, y no de una transmisión autónoma del latín. El rumano es así la única lengua románica que ha construido todo su campo semántico del gato fuera de la tradición latina directa, mediante una combinación de formas onomatopéyicas y préstamos eslavos que refleja su historia de lengua fronteriza entre el mundo romano y el mundo eslavo. 9. Conclusiones. La raíz onomatopéyica mak, desarrollada en el eslavo meridional verosímilmente entre los siglos VII y IX, tuvo en el dominio lingüístico balcánico una difusión extraordinaria, cruzando las fronteras entre la familia eslava, el albanés y el románico. En búlgaro acompañó sin desplazar a la forma de la tradición latina, en serbocroata se convirtió en el término estándar, en albanés fue adoptada como préstamo estable entre los siglos VII y X, en rumano produjo matsa, la voz felina más antigua documentada, luego parcialmente desplazada por písica en la lengua literaria del siglo XVII. Esta historia común no es el producto de un parentesco genético, sino de esa convergencia por contacto que es el rasgo distintivo del área lingüística balcánica. Lenguas de familias diversas que comparten, a través de siglos de convivencia, no solo estructuras gramaticales sino también las palabras de la vida más cotidiana, incluido el nombre del gato.